demanda de nosotros, decía recién, el hecho de estar incluidos en ella. Pero Dios demanda también de nuestra vida solidaridad. Porque la misión de la Iglesia es, en primer lugar, la misión de Dios, del Dios que quiere solidarizar con el ser humano. La Biblia nos dice de que Dios vio lo perdido que estaba el hombre del ser humano y se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, tal como lo enseña el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice la lectura: haya pues en vosotros este sentido, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en la persona de Jesús desciende y nos acompaña en nuestra desgracia para restaurarnos a nuestra condición original. De eso se trata nuestra salvación, nuestro perdón, volver a ese hijo, volver a esa hija que Dios precisamente había creado. Así la misión de la Iglesia es también la misión de Dios en primer lugar. Después, es la misión de la Iglesia, de aquel Dios que solidariza con nuestra condición caída para llevarnos nuevamente a la plenitud que Él quiere y anhela para nuestra vida. El conocido pasaje del Evangelio de Juan, donde se habla de la mujer samaritana, nos muestra la actitud de Jesús, cómo en su misión, cómo en lo que Él está llevando a cabo, solidariza con una mujer excluida. Jesús solidariza con una mujer marginada, con una mujer que se le ha negado precisamente su género. Cuando a esta mujer samaritana Jesús le solicita de beber, ella se sorprende que un hombre judío se acerque y dice la lectura bíblica: ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque el texto aclara, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús comienza a romper la barrera. Jesús comienza a romper lo que separa al prójimo de su prójimo. Jesucristo solidariza con su condición. Y es aquí cuando ella comienza a recuperar su condición humana, comienza a recuperar su dignidad. Qué interesante es que cuando Dios precisamente se acerca a nosotros, nosotros vamos asumiendo nuestra verdadera naturaleza, hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Jesucristo solidariza con nuestra condición, se hace hombre, nos acompaña en nuestro caminar. En aquella oportunidad Jesucristo respondió, dice el texto bíblico, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Ante tal ofrecimiento la mujer pide: dame esa agua, y agrega: no venga más a este lugar a sacarla. Qué interesante es que la mujer, cuando se solidariza con ella, asume su condición limitada y finita, pide ayuda. Se sabe que necesita del otro, se sabe que necesita del maestro, de aquel que tiene verdadera agua, de aquel que puede hacer algo por ella. Aquí estamos en el comienzo de la recuperación de esa humanidad perdida por causa del pecado. Jesús tiene la oportunidad de darle a conocer su condición caída y ella ahora responde. Entonces la mujer
lectura bíblica, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mira qué interesante. El encuentro con Jesús posibilitó un giro radical en la vida de una mujer excluida, de una mujer marginada, cuestionada y cuantas veces prejuiciada. Pero ¿quién marcó la diferencia? Un ser humano que trata al otro, a la otra, como su prójimo. Hubo uno que supo tratarla con dignidad, a partir del solo hecho de ser humano, de ser humana. Nos encontramos entonces que Jesucristo está asumiendo algo que es natural de la misión. La misión es por naturaleza solidarizar con nuestro prójimo, llevar dignidad al ser humano en su condición negada, en su condición excluida, marginada y prejuiciada. Escuchen bien, cuán distinta sería nuestra realidad si nosotros los cristianos fuéramos por este mundo tratando dignamente a nuestro prójimo. Cuán diferente sería la respuesta que nosotros estaríamos logrando de aquel prójimo, de aquel hombre, de aquella mujer que está tan necesitada de Dios como nosotros en un momento lo estábamos. Cuánto la Iglesia necesita compartir aquella común humanidad que compartimos por el solo hecho de ser humanos. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos oídos tendríamos para compartir las grandezas del Evangelio? Los días que vivimos no son de dignificación de la condición humana. Todo lo contrario, hoy día nosotros nos estamos negando los unos a los otros. Más que construir una cultura de la vida, una cultura de reconocerse humano, se está construyendo una cultura de muerte, donde unos y otros nos estamos negando nuestra natural condición. El mundo grita, el mundo clama por una actitud más solidaria, y ahí debe estar la Iglesia, ya que la misión de la Iglesia, diríamos, es solidaria por naturaleza. El pasaje que estamos considerando, Hechos capítulo 11, a partir del verso 27 dice: en aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La misión no es solamente nuestro testimonio. La misión no solamente es estar incluido en compartir el Evangelio. La misión también es solidarizar con la condición humana. Si la misión de la Iglesia es solidaria, aquí vemos a esta Iglesia, a la Iglesia de Antioquía, preocupándose de la condición postergada de los hermanos ante la hambruna que se acercaba, respondiendo claramente a su misión, porque la misión de la Iglesia es una misión solidaria. Así tal cual Jesús, a partir de su misión y de su trato con la mujer samaritana, dignificó la vida, reconoció al prójimo. Por tanto, la Iglesia de Antioquía, la Iglesia del Nuevo Testamento, está respondiendo